Esta es la edición de Noticias de Última Hora. Soy Vanessa Levin, transmitiendo en vivo desde Tel Aviv. Muchas gracias por acompañarnos. Un comienzo devastador del día en Israel en la víspera de la festividad de la Pascua judía. Se confirma que 4 soldados han muerto en enfrentamientos con Hezbollah en el sur del Líbano. Eran la capitana Noam Madmoni, de 22 años, de Sderot, el sargento Maxim Entis, de Bat Yam, el sargento Gilad Harel, de Modín, y el sargento Ben Cohen, de Lehavim, todos de 21 años. Los 4 soldados servían en la unidad de reconocimiento de la Brigada Nahal, y mientras hablamos, las sirenas de alerta roja están sonando en el norte del país, en las cercanías de Haifa, una vez más. Ahora, más temprano en el día, varias personas probablemente resultaron heridas después de un ataque con misiles iraníes, otro más en el centro de Israel. Restos cayeron en las ciudades de Petah Tikva y Bnei Brak. Día 32 de la guerra mientras Israel sigue atacando sitios terroristas en Teherán y Beirut. Ahora, el régimen iraní también ha estado activo en el Golfo. Un dron iraní impactó un petrolero kuwaití completamente cargado en aguas de Dubái. Mientras el presidente Donald Trump amenazó con destruir las fuentes de energía de Irán si el estrecho de Hormuz no se reabre completamente. Al mismo tiempo, se están enviando tropas estadounidenses al Medio Oriente para darle a Estados Unidos lo que llama el mayor margen de maniobra mientras continúan los esfuerzos diplomáticos. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó una conferencia informativa en el Pentágono en las últimas horas. Nuestra reportera, Jo Brown, nos trae los detalles en este informe. Tuve la oportunidad de visitar a nuestras tropas. Recién llegado de su visita encubierta al Medio Oriente, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, trae un mensaje claro de parte de él y de las tropas. El espectáculo debe continuar. Lo que esos estadounidenses me dijeron, jóvenes y viejos, oficiales y suboficiales, hombres y mujeres, negros y blancos, fue: terminemos la misión. Y gracias a este presidente y a estos estadounidenses estamos más cerca que nunca de ganar. La operación, como él lo plantea, está entrando en una fase crítica. Los próximos días serán decisivos, Irán lo sabe. Y casi no hay nada que puedan hacer militarmente al respecto. Sí, todavía lanzarán algunos misiles, pero nosotros los derribaremos. Las negociaciones continúan con los representantes iraníes sobre cómo poner fin al conflicto, pero Hegseth es claro. ¿Es a su manera o de ninguna manera? El presidente Trump hará un trato. Él está dispuesto. Y los términos del trato son conocidos por ellos. Si Irán no está dispuesto, entonces el Departamento de Guerra de los Estados Unidos continuará con aún más intensidad. ¿Y estos términos terminarán en una invasión terrestre? El jefe del ejército, Dan Reisenkine, no lo descarta, pero tampoco dice que sea necesario. La gama de opciones militares que esas fuerzas pueden ofrecer es extensa, no se limita solo a lo que mencionaste en cuanto a fuerzas en tierra. Y no quisiera quitarle al presidente su margen de decisión, pero hay una multitud de cosas, entre ellas que Irán debería notar que están ahí afuera y que están en un punto de presión. Hegseth también se hace eco de la opinión de Donald Trump sobre cómo Europa puede hacer más para ayudar en la guerra y abrir el estrecho de Hormuz para solucionar los problemas en la cadena de suministro global. Pero a un mes de iniciada la guerra, los países de la OTAN le están dando la espalda a los estadounidenses, ya que Francia y España se niegan a permitir que aviones militares sobrevuelen su espacio aéreo. Así que los estadounidenses quieren un fin rápido de la guerra, idealmente en la mesa de negociaciones, pero están preparados para una guerra larga. Hay mucho de qué hablar. Comencemos en la Casa Blanca. Vamos en vivo con nuestra corresponsal principal en Estados Unidos, Mike Wagenheim. Entonces, Mike, hoy hubo muchos comentarios nuevos de la administración Trump. Empecemos con Donald Trump diciendo que la guerra va 2 semanas adelantada al plan. Él le dijo a CBS que no falta mucho más para declarar la victoria. Así que cuéntanos sobre los mensajes más recientes del presidente a 31 días de esta guerra. Ten en cuenta que el presidente Trump declaró hace un par de semanas que, esencialmente, los objetivos militares ya se habían cumplido. Así que no está claro si esto es algún desarrollo nuevo o simplemente una continuación de sus pensamientos anteriores sobre el tema, y solo porque algo esté adelantado al cronograma no significa necesariamente que lo terminarás antes de tiempo. Podrías desacelerar. Puede que haya otras iniciativas que quieras intentar meter en el tiempo restante que ya habías programado para una tarea determinada.
Así que realmente no es concluyente en cuanto a si eso significa que Estados Unidos está listo para retirarse del conflicto. Lo que creo que es notable es que, aunque Irán no le está dando al presidente Trump una salida, él parece estar intentando construir una por sí mismo aquí. Le dijo a CBS News que el cambio de régimen, como él lo llama en Irán, ha sido mayor de lo que antes se pensaba posible. Dijo específicamente, cito, hemos tenido un cambio de régimen total. Estas son personas diferentes de las que nadie había oído hablar antes y francamente han sido más razonables. Ahora, ten en cuenta que Trump dijo ayer que el hombre misterioso con el que han estado tratando es el presidente del Parlamento iraní, quien es bien conocido y está bien arraigado dentro de la Guardia Revolucionaria iraní y dentro de los sectores más duros de Irán. Así que, de nuevo, no está claro si de alguna manera ha cambiado de opinión o si hay otros líderes iraníes menos radicales, si eso es posible, involucrados en estas negociaciones en particular. Además de eso, vimos al presidente Trump declarar más temprano hoy en una publicación en Truth Social expresando su frustración de que la comunidad internacional no está acudiendo. No para ayudar a Estados Unidos, como él lo llamaría, sino simplemente para venir e intentar desalojar a Irán del estrecho de Hormuz y básicamente decir, oigan, tenemos nuestro propio petróleo aquí. ¿Quieren su petróleo que sale del estrecho de Hormuz del Golfo? Ustedes encárguense del problema. Básicamente, estamos cansados de lidiar con eso. Eso no es una cita, pero ese era el espíritu general de la publicación en Truth Social más temprano, hoy, del presidente Trump. Y de nuevo, está construyendo otra salida para sí mismo porque el estrecho de Hormuz ahora es el mayor obstáculo, básicamente, para dejar Irán. Y el presidente Trump dice que en este punto es problema de todos los demás. Sin duda va a ser interesante ver cómo responden todas esas naciones. Mientras tanto, hace poco, la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que atacarán empresas estadounidenses en la región a partir del 1 de abril. Eso es mañana, en represalia por los ataques a Irán. Hay muchos acontecimientos, vamos a analizar todo esto un poco más adelante. Por ahora tenemos que dejarlo ahí en vivo desde la Casa Blanca. Muchas gracias, corresponsal senior de Estados Unidos, Mike Wackenheim. Gracias, Mike. Y ahora, para más información, es un placer dar la bienvenida al estudio a la analista de seguridad Yaakov Lapin, conductora del podcast La Evaluación de Lapin, Jackie Dayan, excónsul israelí en Los Ángeles, y al corresponsal senior Owen Altman. Señores, muchas gracias. Hay mucho de qué hablar en este momento. Muchos acontecimientos se están desarrollando mientras hablamos. Jackie, quiero empezar contigo. Misiles iraníes en este día, una vez más. Ataques de Hezbollah. Esto está teniendo un costo. Vemos lo que está sucediendo en el terreno en el sur del Líbano. Los combates continúan, al igual que la retórica, día 31. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo en este momento? Así que es una guerra en varios frentes, sin duda. Quiero decir, estamos enfrentando al Líbano, a Hezbollah, y estamos enfrentando a los iraníes, sin duda. Aún así, en cuanto a Irán, creo que Israel está cumpliendo sus objetivos. Y en cuanto a los misiles, en cuanto a la infraestructura, los símbolos del régimen, lo nuclear, todo eso, Israel sigue trabajando en el frente iraní y lo está haciendo extremadamente bien, creo yo. Y todos están esperando a ver qué se desarrollará a partir del ultimátum de Trump. Así que mientras tanto, Israel sigue trabajando ahí. En Líbano hay una decisión de crear una zona de amortiguamiento hasta el Litani. Así que esa es una decisión para asegurarse de que desde Israel hasta el Litani no habrá civiles. Y el ejército israelí operaría ahí. Y disminuir las capacidades de Hezbollah, porque hay un entendimiento de que el ejército libanés no va a hacer nada. Así que Israel está trabajando en este frente, aunque este es el frente secundario. El enfoque ahora sigue siendo Irán, pero el frente en Líbano está ganando cada vez más terreno. Hablando del frente en Irán, la Fuerza Aérea Israelí atacó sitios terroristas importantes en Teherán en este día. Jacob, háblanos sobre esos detalles. Bueno, es interesante, ¿sabes? De todos los objetivos de los que oímos hablar, las armas... Producción e investigación y desarrollo y su complejo militar industrial y los lanzadores, hubo un detalle interesante que de alguna manera pasó desapercibido. Y en mi opinión, en muchos sentidos, ese es realmente el principal.
La Universidad Imam Hussein en Teherán, que está dirigida por la Guardia Revolucionaria Islámica, pretende ser una universidad, pero en realidad es un importante centro de desarrollo y producción de armas. Y uno de los sitios que fue atacado ahí, entre los desarrollos de misiles balísticos, tenían túneles de viento para probar modelos de misiles balísticos, un sitio de desarrollo de armas químicas. Creo que eso es realmente muy significativo. Es la primera vez que escucho a las fuerzas de defensa de Israel hablar sobre un sitio de desarrollo de armas químicas en el corazón de Teherán. Esa es la primera vez que escucho una confirmación oficial de que los iraníes estaban intentando desarrollar algún tipo de armas químicas. Hay muchos informes sobre esto, pero aquí tenemos un sitio que estaba investigando esto y fue atacado entre muchos otros. Así que estoy resaltando esto entre la multitud de objetivos que estaban siendo atacados. Y el enfoque en general parece ser, en los últimos días, atacar la capacidad de Irán para producir armas, la capacidad de abastecerse, basándose en la idea de que esta es la parte más difícil para los iraníes de reconstruir, es la más costosa. No se trata solo de los misiles con un lanzador de misiles, sino de toda la maquinaria que hace esto, reuniendo los componentes, la investigación, el desarrollo, la comunidad de ingenieros que requiere toda esta infraestructura para crear la máquina de guerra iraní está siendo atacada sistemáticamente para debilitarla. Sin duda es intrigante y muy preocupante cuando escuchas ese tipo de detalles. Ahora quiero pasar al frente diplomático. Desarrollos extraordinarios justo cuando la región está asimilando el hecho de que Pakistán está surgiendo como este posible mediador. Hay informes de que China y Pakistán han publicado una iniciativa de 5 puntos para la paz en Medio Oriente. Los dos ministros de Relaciones Exteriores de esos países se reunieron en Pekín. Owen Altman, no hay muchos detalles sobre este plan. Sin embargo, ¿qué nos puedes contar y qué información puedes compartir sobre el hecho de que sean Pekín e Islamabad quienes estén trabajando por la paz en esta región? Es un desarrollo increíblemente interesante. Benita, a simple vista, no es un buen desarrollo para Estados Unidos. No creo que sea de interés para Estados Unidos, por decirlo menos, que China esté mediando en este conflicto y tenga esa posición de poder. Según se informa, Irán está pidiendo garantías a China de que Estados Unidos no actuará en su contra nuevamente. Supongo que eso significa que si Estados Unidos lo hiciera, China impondría algún tipo de sanciones a Estados Unidos o lo haría parte de su relación. En cualquier caso, Nita, es un plan de 5 puntos. Pero en lo que realmente se resume, si en verdad se implementara, es esto: un alto al fuego a cambio de abrir Hormuz. Eso es lo que significa. Irán e Israel, y también Irán y Estados Unidos, estarían obligados a dejar de disparar. Irán estaría obligado a abrir Hormuz. Si esto realmente llegara a suceder, por un lado, Estados Unidos no obtendría nada de lo que quería del plan de 15 puntos, ni sobre el programa nuclear, ni sobre el programa de misiles, ni sobre las fuerzas proxy, nada. Por otro lado, Estados Unidos no tendría que darle nada a Irán, no tendría que relajar las sanciones, lo cual también era parte del plan de 15 puntos. Benita, si se implementara, al menos en apariencia, si este es el documento que se implementaría y todo el plan que se implementaría, esta es una estrategia clásica al estilo israelí de cortar el césped. Como sucedió en León Ascendente en junio de 2025, en la guerra de 12 días, Estados Unidos e Irán, Israel e Irán terminarían la guerra, simplemente bajarían sus armas. Y esencialmente regresarían a un status quo ante diferente, un status quo ante en el que gran parte del material de los iraníes ha sido destruido, como acabamos de escuchar de Jackie y de Yakov. Y las partes avanzarían con las manos libres, sin más obligaciones una con la otra. Sí, uno de los 5 puntos es que continúen las conversaciones de paz, presumiblemente para llegar a algún tipo de acuerdo sobre todos estos temas, pero no es obligatorio llegar a un acuerdo. Lo que sí es obligatorio es dejar de disparar, abrir Hormuz y hacer otra ronda de cortar el césped. Así que te adelanto algo, no saldrá nada de esta iniciativa, te lo puedo asegurar. Pero lo que me parece muy interesante es, primero, que los pakistaníes que estaban a cargo de las negociaciones hasta ahora entienden que no sale nada de las negociaciones. Aunque Trump nos dice todo el tiempo que hay avances en las negociaciones, y esto está bajo la supervisión de Pakistán, el hecho de que estén llegando con una nueva iniciativa junto con los chinos significa que entienden que no sale nada de las negociaciones actuales. Esto es lo primero. Lo segundo es que los intereses de China son claros. Quiero decir, están siendo afectados dramáticamente por el cierre de Hormuz, por el aumento de los precios del petróleo, así que quieren terminar todo lo más rápido posible, pero el hecho de que los chinos estén ahí y estén involucrados definitivamente sería algo contraproducente para los estadounidenses. Ellos no aceptarían tal oferta. Y eso significa que entienden que el ultimátum que dio Trump, el hecho de que si no hay acuerdo va a intensificar la situación, todo apunta a eso.
Por eso están presentando una iniciativa como esta en este momento. Solo quiero agregar a eso para dar seguimiento a lo que decía Jackie. Parece mucho que esto es Pakistán actuando en función de sus propios intereses, tratando de mostrar su propia independencia como un poder convocante, trayendo a los sauditas, los egipcios, los turcos a Islamabad y ahora viajando por el mundo, mostrando cuál es su posición, que pueden hablar tanto con China como con Estados Unidos. De nuevo, es difícil ver que salga mucho de esto, pero si llegara a salir algo y este fuera el documento, se parecería mucho a lo de junio. Bueno, quédese con nosotros porque justamente sobre ese punto ahora me gustaría incorporar a la conversación a Eric Mandel, fundador y director de la Red de Información Política de Medio Oriente y editor senior de seguridad en el Jerusalem Report, quien nos acompaña ahora desde Florida. Muchas gracias por su tiempo. Obviamente tenemos que empezar con este nuevo acontecimiento. ¿Cuáles son sus opiniones sobre lo que estamos discutiendo aquí en el estudio, que China y Pakistán hayan presentado esta iniciativa de 5 puntos para la paz en Medio Oriente? ¿Cuáles son sus pensamientos, su opinión, sus ideas? Gracias por invitarme, Benita. No estoy tan seguro de que el presidente no elegiría esta salida porque puede atribuirse una victoria. El estrecho de Hormuz está abierto y la guerra ha terminado y él puede seguir adelante. No es tan fácil para Israel seguir adelante. Creo que uno de los grandes problemas aquí en Estados Unidos, que se pierde en todo el debate y en esta niebla de guerra, es por qué Estados Unidos está luchando en primer lugar. Y básicamente todas estas cosas que estamos escuchando en Estados Unidos y en los medios son el mensaje de la Casa Blanca, que ha sido tan desarticulado, cambiando todo el tiempo, tan mal expresado. Y además de eso, la narrativa que se está manejando es que esta es una guerra por decisión propia, que no hay una amenaza inminente. Está dominando los medios estadounidenses. Pero el presidente realmente necesita explicar por qué estamos ahí. Eso no es una guerra opcional. Irán le declaró la guerra a Estados Unidos hace 47 años y tiene tanta sangre en sus manos que hay que explicar que Irán, si se volviera nuclear y estuviera a punto de convertirse en un país con armas nucleares y desarrollando y acumulando la cantidad de misiles balísticos, eso no solo abrumaría a Israel, sino también a los activos estadounidenses en la región. Esto es de interés para Estados Unidos. Y el mensaje para los chinos, porque esa es nuestra prioridad número 1, la amenaza es que si no abriéramos el estrecho de Hormuz, eso les daría vía libre para poner un peaje en el mar de China Meridional por donde pasa un comercio de más de $3 billones, y eso afectaría nuestra relación ahí. Y no sé si el presidente tiene la constancia para realmente hacer lo necesario para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Y por cierto, una vez que hagamos eso, vamos a tener que estar ahí por un tiempo. Y sus ataques van a continuar a cuentagotas realmente durante meses, tal vez incluso años. Así que eso realmente significa que Estados Unidos necesita reunir a las naciones del Golfo, que se unan para abrir los estrechos, incluso simbólicamente lograr que los países del sur de Asia, Corea del Sur y Japón presionen para que tengan que ser parte de esto. Y entonces tal vez los europeos se unan. Pero para recordarle a la gente que ahora esta es una guerra defensiva para abrir el estrecho de Hormuz. En cuanto a Pakistán, solían estar con los talibanes, ahora están luchando contra los talibanes. Y esto también es parte de quién asumirá el papel desestabilizador que hoy tiene Irán si este se debilita. Todos quieren intervenir, los turcos, los pakistaníes, los sauditas, los egipcios, que son la nación musulmana más poblada. Así que va a haber un gran cambio en el Medio Oriente sobre quién está ascendiendo, y también quieren ganarse el favor de Estados Unidos, así que muchas cosas. Estados Unidos no tiene idea de lo que está pasando, según lo que escuchamos en los medios aquí. Solo que hay logros tácticos, pero realmente no hemos visto logros estratégicos todavía. La amenaza que representa el régimen iraní para Israel es ciertamente muy clara aquí. La posibilidad de muerte para Israel, la posibilidad de muerte para Estados Unidos. Todos saben lo que ha sucedido en los últimos 47 años, sin mencionar la manera en que el régimen trata a su propia gente. Hay muchas preocupaciones en este momento mientras hablamos sobre el desenlace de esta guerra. Quiero retomar el punto que mencionaste sobre las naciones del Golfo, porque hay informes de que aliados de Estados Unidos, encabezados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en realidad están instando al presidente a continuar con esta guerra, diciendo que Teherán no se ha debilitado lo suficiente en los últimos meses.
Obviamente, estas naciones están recibiendo un golpe enorme mientras el régimen sigue atacándolas. ¿Cuál es tu opinión sobre ese informe? ¿Te parece acertado? Sí, las naciones del Golfo temen que al final de esta guerra Irán tal vez quede debilitado, pero va a estar enojado y va a pensar que ha ganado. Creo que los iraníes piensan que en realidad están ganando esta guerra, porque simplemente sobrevivir ya es suficiente para que Irán gane esta guerra. Y las naciones del Golfo, ya seas Kuwaití, Qatarí, de Bahrein, Arabia Saudita o los Emiratos, no puedes simplemente empacar tu país e irte a otro lugar. Te vas a quedar con un Irán debilitado, pero que definitivamente va a querer reconstruirse. Y los verdaderos creyentes y los chiitas duodecimanos ahí, con el tiempo, porque tienen paciencia estratégica, van a querer regresar y volver a atacarlos, y puede que tengan que adaptarse a ellos. Y eso socava los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Así que las naciones del Golfo tienen mucho miedo. Yo sí creo que le están diciendo a Estados Unidos, si van a debilitar a Irán, hagan más. Pero creo que necesitamos reunir a todos aquí como una sola coalición para estar en contra de Irán. Y creo que esto requerirá algo de presión diplomática. Quiero decir, Kushner y Wickoff tienen una influencia tremenda sobre las naciones del Golfo, pero necesitamos involucrar a algunos otros países. Y de nuevo replantear lo que está sucediendo aquí con el Estrecho de Hormuz como una vía marítima internacional. Y si te unes aquí, esta es una guerra defensiva porque una vía marítima internacional es algo que no podemos cerrar. Por cierto, también tenemos que pensar en las vías marítimas internacionales del otro lado, el Mar Rojo, Bab el-Mandeb. Si los hutíes cierran eso, ¿los egipcios dirán ahora que ya es suficiente? El 12% de todo el comercio mundial pasa por ahí y el 20% de los combustibles fósiles pasa por el Golfo Pérsico. ¿Y entonces Egipto sería otro jugador si Bab el-Mandeb se cierra? Claro, hay otra ruta alrededor del Cuerno de África. Pero en cuanto a vías navegables internacionales, cometimos un error en el pasado al permitir que se cerrara el canal de Suez. Deberíamos haberlo reabierto como mejor pudimos en ese entonces, y esto no puede continuar. Y los chinos están observando esto porque a los chinos les gustaría poder controlar el mar de China Meridional. Y esto se relaciona con el momento en que eventualmente cambiemos el enfoque para tratar con Taiwán, así que hay muchas implicaciones de lo que está sucediendo aquí. Lo mejor para el presidente sería salir en la televisión nacional y expresar claramente, sin distracciones ni divagaciones, exactamente por qué estamos ahí, qué esperamos lograr, qué significa el éxito y que podríamos ganar una guerra de desgaste. Y una de las cosas que no se ha mencionado es tal vez, y te lo dije, a la gente de la oposición iraní, tal vez si seguimos diciendo que el pueblo iraní debería tomar el control, tal vez deberíamos armarlos y entonces estar listos para una guerra de desgaste sin soldados estadounidenses en el terreno. Dejen que los iraníes tomen el control, pero no se están levantando para tomar el control, donde hace 2 meses básicamente ejecutaron a 40,000 de ellos en 2 o 3 días. Así que tal vez ahí es donde deberíamos replantear las cosas. Podemos ganar una guerra de desgaste. Sin duda has planteado muchos escenarios potenciales solo a modo de actualización. Donald Trump le dijo al New York Post hace un rato que la guerra contra Irán no durará mucho más y que el Estrecho de Hormuz se reabrirá automáticamente después de la salida de Estados Unidos. Esperamos a ver cómo se desarrolla todo. Eric Mantel, siempre aprecio tus opiniones. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias de Última Hora. Gracias por invitarme. Jacob Lapin, tus opiniones. Sin duda estoy de acuerdo en que realmente es necesario que los líderes se comuniquen claramente con el público sobre los objetivos estratégicos. Pero también creo que tenemos que diferenciar entre las amenazas que está lanzando el eje iraní y su capacidad real para cumplir esas amenazas. Así que veamos el Estrecho de Hormuz. A los iraníes les gusta hablar, ya sabes, de manera amenazante sobre cerrarlo, pero su capacidad actual para realmente cerrar el Estrecho de Hormuz es muy dudosa. Cuando consideras el hecho de que su marina y su segunda marina, la Guardia Revolucionaria Islámica y la Marina Regular, fueron destruidas, Estados Unidos es muy capaz de realizar operaciones de desminado. No tiene que abrir todo el estrecho, puede abrir una zona del estrecho para permitir el paso de los barcos. Y las marinas de la coalición pueden proporcionar defensas aéreas si es necesario para los barcos. Así que cuando decimos que los iraníes van a cerrar el Estrecho de Hormuz, ¿realmente pueden cerrarlo? No está nada claro. Y creo que hay buenas razones para dudar que puedan hacerlo. Ahora, lo mismo aplica para Bab el-Mandeb.
Bien, a los hutíes les gusta amenazar con que pueden cerrarlo. Por cierto, no lo han hecho. Es interesante notar que en sus declaraciones públicas no han amenazado en este momento con cerrarlo. Y luego es interesante saber por qué Egipto los ha amenazado, pero también su capacidad militar para hacerlo se ha reducido. La Marina israelí está mucho más activa en el Mar Rojo. La Marina estadounidense está mucho más activa en el Mar Rojo y Egipto ahora está amenazando con involucrarse. Así que para cerrar un cuerpo de agua necesitas misiles de crucero costa-mar muy precisos. Necesitas la capacidad de colocar minas. Así que seamos escépticos sobre algunas de las afirmaciones. No pueden cerrarlo con solo chasquear los dedos. Pueden amenazarlo. La razón principal por la que no hay tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz en este momento es porque las compañías de seguros tienen miedo de dar el seguro adecuado a los petroleros. Eso es una especie de cierre, pero no significa que los iraníes tengan todas las capacidades que dicen tener en estos días. Jackie, un minuto para la pausa. Solo un comentario sobre eso. Llamarla la guerra de desgaste es una definición engañosa de la guerra. Esta es una guerra que hasta ahora ha durado un mes. Trump dice que no va a durar mucho más. Así que guerra de desgaste es una definición completamente diferente. Yo no la llamaría una guerra de desgaste. Creo que hay muchos logros en este momento. Y todo eso tiene que culminar en una gran victoria estratégica. Pero aún así, esto no es una guerra de desgaste. Quédate con nosotras. Tenemos mucho más que discutir sobre este tema, pero ahora mismo vamos a tomar una pausa muy breve. Cuando regresemos, nuestra cobertura continúa en esta edición de Noticias de Última Hora. Quédate con nosotras. Volvemos en solo 2 minutos. No te vayas a ningún lado. Bienvenida de nuevo a esta edición de Noticias de Última Hora. Muchas gracias por quedarte con nosotras. Ahora vamos a traerte una actualización desde el centro del país tras los ataques con misiles iraníes anteriores en los que una vez más se usaron ojivas de racimo. Regresamos con nuestra corresponsal Balik Statin. Ella nos acompaña esta vez desde Tel Aviv. Así que sabemos que varias personas, Balik, probablemente resultaron heridas en ese ataque con misiles iraníes. Se usaron nuevamente ojivas de racimo dirigidas a civiles, hubo daños en Bnei Brak y Peter Tikva. ¿Cuál es la última información? ¿Qué actualizaciones puedes compartir en este momento? Sí, Minita, relativa calma desde esas 3 oleadas de ataques con misiles esta mañana hacia el centro de Israel. Y dijimos que en realidad fueron 60 horas de calma en los últimos días. No hubo sirenas aquí, al menos en el centro de Israel. Por supuesto, sí hubo en el norte y en el sur. Pero aparentemente las cosas volvieron a ser como solían ser, que son varias andanadas de misiles, especialmente en la mañana y también durante la noche. Pero hasta ahora, en las últimas horas, estamos viendo una calma relativa aquí, al menos de parte de los misiles iraníes. Ahora, respecto a lo que sucedió esta mañana, alrededor de las 9:30 am, un misil que lleva una ojiva de munición de racimo aparentemente explotó en el aire y afectó diferentes lugares en el centro de Israel, incluyendo Bnei Brak, donde aparentemente 3 personas estaban en uno de los departamentos en el último piso. El techo encima de ellos sí se cayó y resultaron heridos, pero todas sus heridas fueron leves en realidad y no hubo nada que pusiera en peligro sus vidas. 3 personas más en el mismo lugar también resultaron levemente heridas debido a la explosión de la submunición. Y en diferentes áreas, también en Petah Tikva, por ejemplo, 2 personas resultaron levemente heridas en otras zonas. Algunos autos explotaron como resultado de la submunición que cayó sobre ellos. Y vimos fuego saliendo de esos autos y el incendio fue controlado en un corto periodo de tiempo. Pero definitivamente esto enfatiza una vez más la importancia del frente interno.
directrices de mando que requieren que las personas que escuchen las sirenas entren inmediatamente al refugio y permanezcan ahí hasta que se les dé la orden de salir, porque las esquirlas pueden caer incluso minutos después de que ocurra la interceptación. Y definitivamente, cuando hablamos aquí sobre el uso de estas municiones de racimo que pueden impactar un área amplia, esto es aún más peligroso. Por eso esto es muy importante para los residentes de la zona aquí. Digamos aquí una vez más que estamos hablando justo un día antes de la festividad judía de Pesaj, la Pascua judía. Mañana definitivamente muchas personas estarán celebrando dentro de sus casas debido a las indicaciones del Comando del Frente Interno, pero las reuniones sí podrían darse. Y algunas personas podrían sentirse tentadas a salir de sus casas e intentar celebrar con otras personas. Por eso el Comando del Frente Interno está enfatizando una vez más la importancia de las indicaciones y definitivamente esto también podría significar que Irán y Hezbollah, por cierto, aumenten el número de oleadas de misiles hacia el Estado de Israel en diferentes áreas. Esto no es una indicación concreta o no hay una indicación concreta de que eso vaya a suceder, pero definitivamente es una evaluación razonable según funcionarios de seguridad. Por eso el Comando del Frente Interno está enfatizando las directrices una vez más. Todo esto en la víspera del festividad de Pesaj, que dura una semana. Muchas gracias, corresponsal Balik Shadin, en vivo desde Tel Aviv. Más actualizaciones de Balik, por supuesto, en las próximas horas. Gracias. Y ahora es un placer dar la bienvenida a Edmund Fitton-Brown para profundizar, investigador principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias y ex embajador del Reino Unido en Yemen, que se une a nosotros desde Texas. Muchas gracias por su tiempo. Como bien sabe y como escuchó de mi colega en ese informe, Israel enfrenta amenazas constantes en varios frentes. Ataques solo en este día por parte del régimen iraní, de Hezbollah, y durante el fin de semana pasado se sumaron los hutíes desde Yemen. ¿Qué información puede compartir? ¿Qué opina del hecho de que los hutíes, después de un mes, se estén uniendo a la contienda, por así decirlo? Sí, muchas gracias por invitarme. Es un desarrollo interesante y por el momento no está claro cuáles son las intenciones de los hutíes. Han atacado a Israel, pero no de manera muy efectiva. Israel ha podido eliminar fácilmente la amenaza de esos ataques en particular. Y es como si los hutíes quisieran mostrar un gesto de apoyo a los iraníes, pero tal vez no estén listos para hacer algo que provoque una represalia estadounidense. Porque, por supuesto, la opción mucho más poderosa que tienen los hutíes es interferir nuevamente con el transporte marítimo en el Mar Rojo, pero si hacen eso, casi con toda seguridad sufrirán represalias de Estados Unidos. No me queda claro si Israel tomará represalias por ataques que no han logrado penetrar y que no han causado ningún daño en Israel. Así que una interpretación es que los hutíes simplemente querían hacer un gesto de apoyo a los iraníes, pero no buscan escalar el conflicto. La otra posibilidad, por supuesto, es que están tratando de asustar a los mercados y que quieren preocupar a la gente, haciéndoles ver que está en su poder afectar el Mar Rojo en un momento en que el estrecho de Hormuz también se ve afectado. Hablando del estrecho de Hormuz, hace poco tiempo, Donald Trump le dijo al New York Post que la guerra contra Irán no durará mucho más y que el estrecho de Hormuz se reabrirá automáticamente después de la salida de Estados Unidos. ¿Qué opinas de ese tipo de declaración en este momento por parte de Donald Trump? Él había dicho antes que esta guerra ya lleva 2 semanas de adelanto respecto al plan de Estados Unidos. Sí, o sea, él es un comunicador poco común, Donald Trump, y tienes que escuchar sus mensajes e intentar interpretarlos. 2 semanas de adelanto, o sea, digamos que la campaña militar por parte de Estados Unidos y de Israel ha sido sumamente efectiva. Yo diría que sin duda está en tiempo. No creo que esté 2 semanas adelantada al cronograma. Se hablaba de que duraría 4 semanas. Se hablaba de que duraría de 4 a 6 semanas. Ya llegamos al mes. Creo que tenemos que esperar que esto continúe al menos un par de semanas más. Sabes, creo que continuará hasta mediados de abril. Por supuesto, Donald Trump siempre cuando dice estas cosas está mandando un mensaje. A menudo es un farol. Y él es consciente de que hay personas del lado iraní que quiere que jueguen el papel que Delcy Rodríguez está desempeñando en Venezuela. Así que creo que, ya sabes, él está tratando de mostrar mano dura,
pero también de ofrecer terminar las hostilidades tan pronto como los iraníes estén listos para hacerlo. El problema aquí, por supuesto, es que Irán no es Venezuela y Kalabaf y los otros altos funcionarios iraníes no son Delcy Rodríguez. Así que no está claro que los iraníes realmente estén dispuestos a mostrarse conciliadores. Y hablando sobre la posibilidad de que esta guerra pueda continuar durante varias semanas más, ¿qué opinas sobre la probabilidad de que haya tropas estadounidenses en el terreno? ¿Y cómo crees que respondería Irán si eso realmente llegara a suceder? Así que, obviamente, ahora hay una gran cantidad de tropas estadounidenses posicionadas en la región. Entonces existe la opción de poner tropas en tierra, pero también hay otra opción de Estados Unidos. Desde el punto de vista interno y los cálculos electorales para finales de este año, la administración de Estados Unidos estaría muy nerviosa de poner tropas en tierra. Así que tenemos que preguntarnos cuál sería el propósito de poner tropas en tierra. Entonces, por un lado, si consideras el cierre del estrecho de Hormuz como un asunto serio, existe la posibilidad de que pongas tropas estadounidenses en tierra en algunas de las islas estratégicas en la zona de Hormuz, en el propio estrecho donde los iraníes están administrando el tráfico a través del estrecho. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, por supuesto, a unos 350 kilómetros de distancia, es la isla de Karj, que es la más importante. El terminal petrolero iraní. En todos estos casos, todas las islas en el Golfo Pérsico y en el estrecho podrían ser ocupadas relativamente fácil por tropas terrestres estadounidenses. El problema es que entonces creas un objetivo estático que puede ser hostigado desde el territorio continental iraní, y eso casi con certeza llevaría a que los estadounidenses sufran bajas. La otra posibilidad, el otro posible uso de tropas terrestres, sería extraer el uranio de algunos de los sitios nucleares dañados en Irán. Pero eso es una tarea enorme. El desafío de protección de la fuerza ahí sería enorme, al igual que el desafío de ingeniería para realmente llevar a cabo esa operación. Así que, de cualquier manera, si terminas con tropas terrestres estadounidenses en Irán, incluso si es solo en las islas, probablemente garantices bajas estadounidenses. Y luego, por supuesto, siempre existe el peligro de que la misión se amplíe. Sin duda es muy preocupante. Hay muchos escenarios diferentes que podrían estar ocurriendo. Agradecemos tus ideas y tu tiempo. Edmund Fittenbrown, muchas gracias por acompañarnos en vivo desde Texas. El placer es mío. Realmente intrigante, un comunicador inusual. Así es como describió al presidente Donald Trump. Ahora, más actualizaciones desde el Golfo. Irán sigue atacando a los Emiratos Árabes Unidos con misiles balísticos, misiles de crucero y drones. Más heridos y daños en Dubái después de que los escombros de una interceptación cayeran sobre casas residenciales. Los ataques de hoy marcan uno de los días más intensos en Dubái desde la primera semana de la guerra. Mientras tanto, la Organización de Defensa Civil en Arabia Saudita informa que 2 personas resultaron heridas y 3 casas sufrieron daños por la caída de escombros, también tras una interceptación. Y la agencia AP informa que los estados del Golfo, encabezados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, están instando al presidente Donald Trump a no terminar la guerra con Irán, argumentando que Teherán aún no ha sido suficientemente debilitado. Corresponsal principal, Owen Alterman, ¿cuál es tu opinión sobre eso exactamente? ¿Qué está sucediendo en el Golfo y cuáles son las posibles consecuencias? Mira, como he dicho a lo largo de la guerra, los estados del Golfo están en una posición difícil, Benita. Por supuesto, quieren que el estrecho de Hormuz se abra y están sufriendo por ello. Y eso podría llevar a 2 formas de pensar. Una es hacer todo lo posible para terminar esta guerra y reabrir el estrecho de Hormuz. Y la otra es que, como acabamos de decir, al menos 4 países, según informes, le están diciendo a Donald Trump tras bambalinas que siga adelante. Hemos visto a los emiratíes decirlo, no solo tras bambalinas, porque incluso si sufren una pérdida a corto plazo por el cierre de Hormuz, sería una ganancia a largo plazo para ellos si el equilibrio de poder cambiara en la región. Al final del día, sigo pensando que estos países están siendo muy cuidadosos porque necesitan calibrar el equilibrio entre Estados Unidos, la principal superpotencia del mundo, e Irán, que para ellos, Benita, es funcionalmente una gran potencia.
No es una gran potencia, pero por su ubicación geográfica, y ahora hemos visto qué tipo de influencia le da esa geografía a Irán, Irán es funcionalmente para ellos una gran potencia. Así que estos países, por más ricos que sean, por más poder blando que tengan, por más poder financiero e incluso militar que tengan, están atrapados entre estos dos países y necesitan calibrar o seguir calibrando el equilibrio entre ellos. Y para poder hacer eso, necesitan entender cómo se ve ese equilibrio al día siguiente. Para decirlo en palabras sencillas, Benita, necesitan entender quién va a ganar la guerra. Y por eso están siendo tan cuidadosos, porque necesitan saber cómo se verá eso al día siguiente. Jackie, ¿cuál es tu percepción de estas naciones que, tras bambalinas, están diciendo discretamente, en esencia, sigan adelante, aún no han terminado? Así que creo que, primero, la Liga Árabe está muerta, porque ves que los Emiratos y Arabia Saudita están tomando una dirección y ves que otros países como Kuwait o Qatar están tomando la otra dirección. Así que básicamente no hay una sola postura ahí. Lo segundo es que se descubrió que son extremadamente débiles en este conflicto. Quiero decir, no han usado en absoluto su maquinaria de guerra, especialmente los sauditas que compraron tantas armas, tanto armamento a los estadounidenses, y no lo han usado en absoluto. Y creo que lo que le están diciendo a Donald Trump es: termina el asunto, no queremos a los iraníes. Creo que abre oportunidades, como el mismo Donald Trump mencionó en una conferencia de inversiones saudita, que los acuerdos de Abraham deberían expandirse. Y Arabia Saudita es un posible participante en este acuerdo de Abraham, así que creo que estamos hablando de un nuevo orden mundial que muestra la presión que los árabes están recibiendo. Y por otro lado, el hecho de que reconocen que Israel es la fuerza más efectiva en la región y eventualmente tienen que asociarse con los israelíes para crear un Medio Oriente diferente. Ciertamente sería fascinante si, después de todo esto, hubiera una expansión de los acuerdos de Abraham, algo que era inminente antes del 7 de octubre, no lo olvidemos. Jacob Lappen, quiero saber tu opinión sobre un tema que discutimos antes en el programa: la Guardia Revolucionaria Islámica amenazando con atacar a 18 empresas tecnológicas estadounidenses en Medio Oriente en respuesta a lo que dicen serían futuras eliminaciones selectivas de sus altos comandantes. Y la fecha límite que están dando es el 1 de abril a la medianoche. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Realmente pueden hacer exactamente eso? De nuevo, soy bastante escéptico sobre sus amenazas. La idea de que tienen una enorme capacidad de ataque en reserva y que hasta ahora han decidido no activar todo su poder es bastante absurda a estas alturas de la guerra. Podrían hacer un esfuerzo concentrado, pero sería solo por unos cuantos puntos porcentuales más, no un 50% más de lo que ya hemos visto. Así que, primero que nada, prácticamente descarto la idea de que tengan una enorme capacidad para intensificar los ataques que han estado esperando para usar, porque simplemente no tiene sentido. ¿Para qué han estado esperando? Están bajo el ataque más intenso en la historia del régimen. Ahora, ¿van a desplegar alguna capacidad especial? Seamos escépticos al respecto. Tomémoslo con mucha cautela. Pero sí tienen varios cientos de misiles, probablemente al menos eso les queda. Y podrían, aunque están muy descoordinados, y básicamente cada distrito de la Guardia Revolucionaria Islámica está lanzando por su cuenta los misiles que, ya sabes, logra poner en el aire, y son cifras de un solo dígito. En el caso de Israel, claro, podrían intentar concentrar parte de ese fuego mañana, pero de nuevo, creo que debemos tomar esto con mucha cautela porque no les quedan grandes sorpresas bajo la manga después de más de un mes de guerra. Jacob Lappen, Jackie Dayan, Owen Altman, les agradezco que estén aquí en el estudio. Agradezco las actualizaciones y sus opiniones como siempre. Muchas gracias. Y ahora debería ser una de las épocas más ocupadas para la industria turística en el norte de Israel, el periodo de vacaciones antes y durante la festividad de Pesaj. Los negocios que pasaron meses preparándose para la temporada alta ahora están con habitaciones vacías debido a grandes cancelaciones durante esta guerra. Más en este informe. A menos de una semana antes de la festividad de Pesach, y todo en el norte de Israel estaba listo. Los hospedajes estaban llenos y ya no aceptaban reservaciones, y los negocios se preparaban para el periodo que se suponía iba a salvar todo el año. Estamos junto a Nayab Snir, bajo el cielo azul. El lugar es muy pastoral y hermoso. Estábamos muy emocionados por este evento.
emocionados de celebrar Pesaj y el próximo verano, y todo iba bien. Pesaj, que se suponía sería la luz al final del túnel para los dueños de negocios en el norte, se ha convertido en otro golpe económico severo. En Beit Hillel, el dueño de un bed and breakfast invirtió decenas de miles de shekels antes de la festividad. Abrimos un lugar llamado Frishtik hace algunos años y nuestra cafetería. La idea es integrar las verduras del huerto orgánico del lugar. Tomamos las verduras, las llevamos a la cafetería y las usamos para todo tipo de platillos. Esta cafetería es muy popular aquí en la zona y decidimos, a pesar de la guerra, seguir llevándola a cabo. Primero que nada, nos encargamos del mantenimiento para que hubiera suficiente mantenimiento para las personas que vienen al restaurante, y hubo algunas veces en que la gente corría al mostrador. Lo nuestro es, después de que hay una venta, ofrecemos chasers a todos, de cócteles y cosas buenas, porque al final hay que levantar el ánimo y la moral. También veo el departamento de Shagat Ha'ari, todo está en orden. La idea era crear un espacio que no solo se creara a partir del territorio, sino también a través de una comunidad. Fortalecemos mucho la comunidad para que la gente se sienta como en casa aquí. Con la esperanza de que también puedan dormir aquí. Único y especial, será una bendición. En la industria del turismo extremo, la situación no es diferente. El rafting en el río Jordán, que cada año durante Pesaj trabaja las 24 horas, está completamente cerrado. Inviertes, organizas el inicio de la temporada, compras ropa, compras equipo, contratas trabajadores. Los trabajadores son lo más importante. Contratas a los trabajadores y ahora llega aquí. ¿Entiendes? Esto es lo que hago. No solo los cuelgo. El problema con Moscú es que es sinagoga. Lo hizo. Esto es y con la ayuda de la sinagoga abrió la puerta. Y la ayuda de esa puerta. Yo, el restaurante, abrí la puerta al artista. La ayuda de... En Matula, la comunidad más al norte de Israel, la situación es aún más difícil. Los hoteles están vacíos, las calles están tranquilas y el futuro es incierto. Solo mira qué hermoso es este lugar, y es hermoso para... El avión que aterrizó el sábado aterrizó aquí, ahí en la carretera. Si dentro de él me detendré aquí, todas las ventanas están cerradas. Esta puerta, no hay ventanas, ¿ves? Entró aquí una esquirla, un trabajo de bordado de 1 año. Espero poder salvarla de alguna manera, pero ella estaba ahí junto a la puerta y resultó herida. Regresamos a casa después de 1 año y medio de estar evacuados. Encontramos aquí una destrucción terrible porque fuimos impactados directamente por misiles. Nos armamos de valor y comenzamos con entusiasmo la reconstrucción para las reparaciones. Nos tomó casi 1 año. Abrimos después de Sukkot, trabajamos quizá 2 meses y ahora otra vez, por segunda vez, estamos cerrados. El lugar está cerrado. En el norte, que durante más de 1 año ha vivido entre la tensión y la escalada, los residentes aún logran mantener la esperanza. Todo está verde, miren las vacas paseando, el Jordán fluye con fuerza, no hay cosas así en el país, este es el lugar más hermoso que hay. Si me dices ahora, escucha, vas a empezar a trabajar a partir de mayo y habrá seguridad en Galilea y todo volverá a ser como antes, estoy dispuesto a sacrificar este mes de Pascua. Pase lo que pase, yo me quedo. Esta vez no nos vamos, no estamos dispuestas. Aunque quieran, no nos van a desalojar. No estamos dispuestas a irnos y vamos a seguir adelante. Vamos a esperar a que termine toda esta situación y vamos a empezar de nuevo. Creo que al final esto nos trae mucha luz, y también a nuestros clientes que vienen aquí y ven que hay cierta normalidad en el lugar, y eso da mucha fuerza. No tuvimos estrés, no notamos el 19, pero vamos a brindar con el café. ¿Aterrizamos al mediodía? Ay. Ahora, de la industria del turismo a... El mundo de la alta tecnología. El impacto del mes de duración. La guerra se está sintiendo en muchos sectores de todo el país. Y una nueva encuesta ha encontrado que la guerra está afectando la recaudación de fondos para el 71% de las empresas emergentes de Israel. Así que, para más información, Lynn Platschmeyer, presentadora del programa InnovNation, se une a nosotros ahora en el estudio. Lynn, qué gusto verte. Esta nación es el país de las startups. ¿Cuál es la última información de la encuesta? El impacto de esta guerra en la industria de alta tecnología. Bueno, hola Winita, muchas gracias por invitarme. Honestamente, esto no es una recesión. Podríamos decir que es un shock de liquidez porque es el 71% de las startups que han participado en esta encuesta, que fueron más de 600 empresas, el 71%
ha reportado que han notado algo en su financiamiento. Así que regresemos al principio porque la recaudación de fondos está en medio del proceso, al final del proceso. Pero para muchas de estas empresas tienen dos cuellos de botella ocultos. Y uno de los cuellos de botella es la gente, el personal. Así que más de la mitad de las empresas encuestadas han dicho que han perdido el 25%, es decir, una cuarta parte de sus empleados. Así que esto tiene que ver con razones de seguridad. A veces también puede deberse a no tener con quién dejar a los niños o simplemente tener que ir a Miloim, a la reserva, para servir en el ejército por la guerra. Entonces, debido a la falta de personal, no se están cumpliendo los plazos detallados, no se están alcanzando los objetivos, hay una gran interrupción en la producción y en la capacidad, podríamos decir. Y hay otro cuello de botella, que son los vuelos. Todas sabemos que también queríamos salir de este país para pesar. No pudimos hacerlo, desafortunadamente. Pero además, la gente no está entrando, no está saliendo. Así que no hay ventas, no hay reuniones presenciales, no hay conferencias. Y esto también impacta enormemente la recaudación de fondos, que, como se mencionó, se ha reportado que el 71% de estas startups han dicho que la recaudación de fondos se ha visto afectada durante esto. Bueno, ahora ya ha pasado más de un mes, pero esta encuesta se realizó en la tercera semana de la guerra. Entonces, para la recaudación de capital, el 37% dice que ha habido retrasos en la recaudación de fondos. Luego, el 23% ha dicho que los inversionistas han pospuesto sus decisiones y el 11% ha reportado que el financiamiento se canceló por completo. Así que estos son números enormes. Números realmente preocupantes y, por supuesto, la pregunta sigue siendo sobre la duración de la guerra. Entonces, ¿cómo está ayudando el gobierno en este momento? ¿Cómo se ve el plan futuro? Bueno, el gobierno está ayudando, pero honestamente están resolviendo la crisis equivocada porque Israel siempre le está echando dinero a todo, lo cual es genial, obviamente. Pero en este caso es una crisis urgente y especialmente para un organismo gubernamental es muy lento inyectar dinero en startups, en fondos de capital de riesgo y en ofrecer subvenciones. Todo esto toma mucho tiempo. Y simplemente no tenemos ese tiempo porque esta crisis es urgente. Y el problema ahora es que todo el proceso está congelado. Así que no es un problema de que no haya dinero, simplemente no hay movimiento en todo el proceso. También lo vimos después del 7 de octubre. Las primeras semanas hubo una gran caída en la recaudación de fondos, especialmente para las startups en etapa temprana. Y después de eso se estabilizó un poco. Pero por ahora diría que necesitamos que todo vuelva a encaminarse. Ojalá la guerra termine pronto y entonces todo pueda volver a ser como antes. De lo contrario, será un problema estructural. Así que agradezco que menciones todos estos temas, pero de nuevo, ciertamente sabemos que la nación es resiliente y no hay duda de que ya se han enfrentado dificultades antes, ya se han enfrentado guerras antes, y solo podemos esperar que en el futuro haya algún tipo de renovación en el sector. Lynn Platchmeyer, conductora del programa Innov Nation, agradezco que estés aquí en el estudio. Muchas gracias. Y con eso terminamos por ahora. Pero echen un vistazo a nuestro horario especial de transmisiones por las fiestas para el jueves. Y no olviden que pueden seguirnos en redes sociales para ver todas estas historias. Soy Benita Levin. Volveré a las 8 p.m. hora de Israel. Eso es la 1 p.m. hora del este. Muchas gracias por vernos. Sigan con nosotros. Volvemos en un momento.